Tienen una experiencia bastante interesante en las escuelas y creo que nos va a explicar un poquito de esta experiencia. Bueno, Arratsalde, buenas tardes a todas y a todos. Os agradezco mucho esta invitación. Lo he dicho muy mal, ¿no? Bueno, es Arratsaldón. Vale. Pues otra vez os agradezco mucho esta invitación para venir desde Cataluña a explicar la experiencia del enseñamiento de la Amazigh allí, que es una experiencia pues que acaba de empezar el año pasado, el curso pasado. Está en su segundo curso. Primero, para contestar un poco a la pregunta que cada uno de vosotros quizás se hace, ¿por qué enseñar las lenguas maternas al a los alumnos que vienen de fuera? Es que nos toca a nosotros, además de responder a sus necesidades sociales, económicas y administrativas, pues enseñar las lenguas maternas. Pues para empezar, aparte de las ventajas que tiene enseñar las lenguas maternas a los alumnos que vienen de fuera, pues sencillamente porque es un derecho humano. Y porque, como veis ahí, porque la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos pues dice que es dentro de los derechos fundamentales del niño pues el derecho al uso público y privado de su lengua materna, a estudiarla, a aprender a escribir y leer con su idioma, y hay una presencia equitativa también en los medios de comunicación. Es sencillamente un derecho, una necesidad, no es ni un invento ni un privilegio. Pues porque, como acaba de decir Khattab en su intervención, porque el niño nace con su lengua materna, porque no es nada más una herramienta de comunicación. Y si fueran solo así, pues los de Euskadi tendrían suficiente con el castellano, y los de Cataluña también. Y no es así. La lengua es más que eso. La lengua traduce pues el modo de existencia de la persona. Y el niño pues crece con su idioma maternal, descubre el mundo exterior con su idioma maternal. Su madre le educa con su idioma materno, nunca le educa con otra lengua. Le da a mamar, como ha dicho Khattab, con su idioma materno. Las canciones de cuna que le canta son con su lengua maternal. Las cosas, las expresiones de cariño que le dice también son con esta lengua. Y empieza a dar nombres a los objetos exteriores con esta lengua. Todo lo hace con esta lengua. Es el soporte de su identidad. Es el primero referente cultural que tiene enfrente de él cuando empieza a descubrir su mundo, cuando empieza a relacionarse con los demás, a comunicarse. Pues es más que una herramienta de comunicación. Por eso lo más normal es que esta lengua se ve reflectida en el mundo exterior, en el entorno exterior del niño, en la calle, en la escuela. Pues por los niños amazigh, desafortunadamente no ha sido así. Y yo no me voy a tardar más en este aspecto porque Khattab ya ha hablado ha hablado bastante de eso, que desafortunadamente los niños amazighs, al entrar a la escuela, ya es otro mundo, es un mundo hostil, es un mundo extranjero para ellos, porque ahí los mismos conocimientos que ya tienen, ya empiezan a tener otro nombre. El profesor habla otro idioma, no le entienden, ni saben contestar. Sus respuestas siempre son limitadas. Y es que será un fracaso escolar o es que será una discapacidad de estos niños. No, sencillamente porque no se hace en su idioma maternal, lo que es normal que se haga. Porque alfabetizar a un niño o una persona, niño o adulto, es que sepa escribir y leer con su idioma maternal, no con otro idioma. Alfabetizar una persona es eso básicamente. Cuando hablamos de alfabetizar unas personas adultas que no han tenido la suerte de ir a la escuela, es que sepan leer y escribir con la lengua que han hablado toda su vida, con la lengua de siempre, no con otro idioma. Pues pasa que con el niño amazigh y con muchos niños del mundo que han padecido la misma situación de marginación, de minorización, porque en el caso del amazigh no se trata de una lengua minoritaria, sino de una lengua minorizada, y es muy diferente. Pues a entrar a la escuela, pues es eso. No es que ella no tenía conocimientos, pero es que estos mismos conocimientos tienen otros nombres, se dicen de otra manera.
Y esto genera pues rechazo a la escuela, genera desequilibrio psíquico. Y más adelante pues a hacer los trámites administrativos con árabe, con francés, como acaba de decir Jatabi, pues a tener funcionarios que son también arabófonos, que vienen de fuera, no son de tu pueblo desde siempre, que te hablan en árabe, a ir al juicio y tener que escuchar árabe, tú no sabes hablar árabe, a ir al médico para quejarte de una enfermedad que tienes, pues tú no sabes hablar árabe y lo tienes que decir en árabe, y el médico al igual, en lugar de darte una medicación para la barriga, te da una medicación para la cabeza, y en lugar de darte para hacer una radiografía de cabeza, te da una de no sé qué, pues en realidad pues es un sufrimiento muy grande que ha padecido el pueblo amazigh en Marruecos y en otros países. Pues al ser un idioma que es inútil porque no se escribe, no se lee, no se escucha en la televisión, no se puede leer en los periódicos, no sirve para dar un certificado, para hacer trámites administrativos. Y además de eso no es la lengua de la religión, porque la religión siempre se ha confundido con la lengua. En el momento en que la lengua es una cosa y la religión es otra cosa, porque incluso el mismo Corán ha sido traducido en muchos idiomas, en muchas lenguas a través del mundo, y un inglés musulmán leerá el Corán con inglés, un inglés español lo leerá con castellano, con lo que sea. El mismo puede ser con un amazigh. Pero por causa de esa marginación y por carencia del estatuto oficial de la lengua amazigh, pues siempre ha sido relacionada con una lengua inútil, una lengua que no es la lengua de la religión, una lengua que es solo de casa, que es solo incluso de un entorno reducido de calle, pero es muy reducido, pues nada más, no puede servir a nada. Entonces, a veces la misma comunidad amazigh llega a rechazarlo, pues y ¿cómo se llama eso? No me viene a desvalorar, a no darle valor, a no valorarlo, aparte de eso, pues también dentro de toda esa marginación lingüística viene también la marginación cultural. También se pierde una gran parte de la cultura, porque la cultura amazigh ha sido siempre una cultura oral. Por causa de esa marginación que acabo de decir, no ha sido recogida, ni reconocida, ni reflectida en los medios de comunicación, ni en las ediciones, ni en las publicaciones, ni en nada. Pues lo que es los cuentos, las canciones, los juegos, los costumbres, hasta los costumbres. Los costumbres amazigh pues transmiten valores muy buenos de colaboración, de solidaridad. Citaré a título de ejemplo la tawiza, que es una costumbre que consiste en que la persona que un día dado quiere construir una casa, pues le van a ayudar toda la gente del pueblo a construirla. Y el día que le toque a otra persona, pues será igual. En las labores de la tierra igual. Cada vez que toca hacer una cosa, pues todo el mundo tiene que colaborar y ayudar. Y esta costumbre que es la tawiza, se dice tawiza, pues aún existe en pocos pueblos, eso sí, pero aún existe. Los niños no lo conocen. Esta costumbre, desafortunadamente, los niños no lo conocen, porque en la escuela no se enseña lo que es amazigh, todo lo que es amazigh no se enseña. Pues las fiestas amazighs, a título de ejemplar, una fiesta que es muy mediterránea, que es agraria además, que es la fiesta del Nuevo Año Amazigh, que toca el 13 de enero de cada año, y que la Asociación Azraq, por ejemplo, ya llevan años celebrándola, y a nivel de muchos países donde hay asociaciones amazighs, y en Marruecos, en Algeria, en muchos países, pues esta fiesta los niños no saben nada de ella. Quizás los padres sí. Y sí, ya saben, ya se acuerdan que se celebraba una fiesta hace mucho tiempo, pero ya no la celebran porque no se reconoce, sencillamente porque no se reconoce. Un niño sabe que unas fiestas existen, se celebran, que tiene una identidad propia, cuando esa identidad, esa cultura se traduce a nivel práctico. Pero cuando ya es solo un cuento, y vete a saber si ese cuento se cuenta o no, pues ya no sabe nada de ella.
se pierde una gran parte de su identidad. Como resultado de esa marginación lingüística, política y lo que quisiéramos decir. ¿Qué más? Pues aparte de las fiestas, los costumbres, hasta las canciones, lo que a mí me duele más, las canciones, pues yo supongo que cada pueblo tiene sus canciones de niños, ¿no? Canciones infantiles, canciones de cuna, canciones de infancia, pues que cantan de temas diferentes. No es obligatorio que canten de la identidad, pues que cantan de la pilota, del medio ambiente, del jardín, de la mariposa, de lo que sea. Pues los niños amazigh ya no saben canciones en amazigh, porque ninguno les canta, porque ha habido un momento en la historia del pueblo marroquí, por ejemplo, en que un amazigh tiene vergüenza, le da vergüenza decir que es amazigh, porque o será maltratado o será pues acusado, una de las dos cosas. O será maltratado, acusado de ser inferior, acusado de ser rebelde, porque hablar amazigh ha sido siempre relacionado con, ¿cómo se llama eso? De separatista, de separación, de provocar separaciones entre los pueblos, y no es así. Reconocer una cultura y una identidad. Pasó aquí. Vale. Vale, pues paso directamente porque veo que me quedan 5 minutos. Vale, pues Khattabi había hablado de ELCO, que es el enseñamiento de la lengua y la cultura de origen, que se hizo hace muchos años, que se empezó a nivel europeo, pero cuando hablan de lengua y cultura de origen hablaban solo de árabe. Ignorando o haciéndolo expresamente que la mayoría de los marroquíes son amazighs, y a Cataluña pues la mayoría de la gente que viene de Marruecos son amazighs, hablan amazigh o bereber, y hay zonas donde no hay ningún árabe de origen marroquí. El enseñamiento de las lenguas maternas es una experiencia reciente, pero antes de enseñar la amazigh ya se empezó a enseñar chino, por ejemplo, árabe desde hace mucho tiempo, romano, pues ahí se han empezado a enseñar otros idiomas que el amazigh. Pues ahora se empezó esa experiencia del enseñamiento del amazigh como experiencia piloto en algunos centros. Aún no está generalizada en todos los centros porque son muchísimos los centros y porque no sabía lo que va a dar como resultado, la respuesta de la misma comunidad, la reacción de los profesores, de los centros educativos y tal. Por eso, pues, de momento se enseña en 7 centros repartidos en algunas zonas. En la zona de Osona, donde hay una mayoría absoluta de amazighs, en el Maresma, en Terrassa y en Cornellà. La mayoría de los amazighs de Cataluña son de Rif, son de Nador y de Alucemas. Y hay una minoría de Rashidía, que es la amazigh del Atlas, de Sud, que es una variante del amazigh, que no es muy diferente, pero que hay algunas variantes, hay algunas diferencias. Aparte de esa experiencia, también a nivel europeo hay experiencias, y en Canadá también. Hay una experiencia muy interesante y muy particular que quisiera también comentar algunas cositas en breve, que en Ottawa, una ciudad en Canadá, pues ahí el amazigh se reconoce como lengua internacional. Las lenguas extranjeras no son reconocidas así, sino como lenguas internacionales, para no crear esta jerarquía entre lenguas autóctonas y lenguas extranjeras, porque al fin y al cabo estos inmigrantes que cada día inmigrantes, hasta cuándo no lo sé, aunque tengan aquí sus hijos, aunque trabajen aquí, aunque tienen su proyecto de vida todo aquí, pues siempre seguimos diciendo inmigrantes que algún día tienen que ser ciudadanos. Su idioma materno, su cultura, su identidad tiene que ser valorada también como tal, como uno más, y no como un extranjero para siempre. Pues por eso pues yo valoro mucho el hecho de llamar el hecho de reconocer a las lenguas extranjeras como lenguas internacionales. Quizás no nacionales, pero por lo menos como internacionales, como el inglés, como el francés. Pues yo me pregunto, en un centro donde hay la mayoría de marroquíes, de chinos, de rumanos y tal, y no hay ningún inglés y se enseña inglés, pues eso ¿por qué? Es el reconocimiento del dominio.
nada más, nada más. Es reconocimiento del dominio de una lengua determinada, que ya tiene defensa, ya está reconocida, ya no necesita más defensa, ni difusión, ni nada. Pues las lenguas minoritarias o minorizadas que no tienen defensa ni estatuto oficial, como el caso del amazigh, que es una lengua de un pueblo sin estado y una lengua sin estatuto oficial, pues son las lenguas de los alumnos que tenemos en los centros educativos, que son el futuro de este país. Eso no quiere decir que no haya ingleses. Era un ejemplo, que a veces en centros no habrá ningún inglés, ningún francés, además ingleses y franceses, y espero que no sea un prejuicio mío, una ignorancia, tienen sus escuelas. Pero los alumnos que de verdad se interesan a integrarse, van a escuelas públicas con los demás, con los catalanes o los de Euskadi en este caso, etcétera, quieren integrarse y estudian y aprenden con la lengua del país, pues su idioma y su propia identidad no se valora, no se contempla dentro del currículum. Y eso lo veo un poco, pues que es muy importante que se tenga en cuenta. Que, ¿por qué no? La amazigh, el chino, el rumano, las lenguas de los alumnos, porque no sean las lenguas que se enseñan a todos los alumnos. Es también lo particular que tiene la experiencia de Cataluña, porque no es una experiencia dirigida solo a amazighs, a gente que habla amazigh, sino que es una experiencia abierta. Es una experiencia abierta a todos los alumnos del centro y de fuera del centro, porque como es en una ciudad igual hay solo una escuela donde se enseña, pues alumnos de otros centros pueden venir a este centro porque es a horario extraescolar. Acaban los estudios a las 5, pues a las 5:30, 5:20, mientras que se reagrupen todos, se enseña el amazigh. Se hacen clases de amazigh 2 veces a la semana en horario extraescolar. Y en la clase que llevo en un municipio que es Mataró, por ejemplo, pues la Isatu es de Gambia, la Mireia es de Andalucía, la Gislan es marroquí, arabófona. ¿Quién más tengo? El Ruber es catalán. Tengo de todo, aparte de los amazigh. Y eso quiere decir mucho, significa mucho, pues significa más convivencia, más interculturalismo. Pues mira, el Robert es amigo del Najib, por ejemplo. El Najib de vez en cuando le dice palabras en amazigh que él no entiende, se apuntó, porque es su amigo. ¿Y por qué no? Pues me gustaría que mi hija, mis hijos, pues más adelante estudiesen pues fulá. ¿Por qué no? Si llegan a tener amigos en eso. Amigos que sean de Gambia o de Senegal. Si mis hijos conocieran pues amazigh, árabe, ¿por qué no árabe? Porque tienen amigos árabes, porque son de Marruecos, y Marruecos es un país bilingüe, donde se habla árabe y amazigh, porque es una lengua más. Pues, ¿qué más quisiera yo? Que sepan amazigh, árabe, francés, catalán, fulá, chino, ¿por qué no? Y no hay ninguna, o sea, eso de que no, es que muchos idiomas para el niño igual generarán fracaso, desequilibrio, no sé qué, no sé cuánto. Al contrario, las experiencias han demostrado el contrario, que más pequeños, más jóvenes somos, más capacidad tenemos de aprender más idiomas. Y más idiomas tenemos significa, en un espacio donde hayan alumnos de diferentes orígenes, pues significa más conocimiento hacia las otras culturas, otra concepción de ver el mundo, otra apertura hacia el mundo, pues dejar aparte el egocentrismo que cada uno de nosotros tenemos, los prejuicios que cada cultura tiene de la otra, saber convivir, saber solidarizarse, saber respetar a los demás. Son valores que a través de la enseñanza de esta lengua pues intento transmitir a mis alumnos y los otros profesores también. Son los mismos valores también que vosotros como profesores os toca enseñar a vuestros alumnos. Pues eso es un espacio de lenguas paternas. Es más que solo lenguas paternas, es un espacio de convivencia, de conocimiento mutuo y de todo eso. Pues a nivel de la lengua materna, ¿qué da? Pues da valoración para la propia persona, para el propio amazigh. Pues sabe que es amazigh, pero pasando muchos años, siglos quizás, interiorando que el amazigh no se tiene ni siquiera decir, ni siquiera reivindicar, sabiendo que él es amazigh, pero que ese amazigh solo se habla dentro de la casa, en un contexto muy reducido, pues hoy descubre que su amazigh está reconocido, está reflectido, en Marruecos se empieza a enseñar
en muchas escuelas ahora desde el 2003, en Argelia, y descubriendo que el amazigh no solo se habla en Marruecos, sino que se habla en Algeria, en Tunisia, en Egipto, en Níger, en Mali. Pues esa es una información, es una realidad que ni siquiera yo sabía hasta hace pocos años, porque ninguno me la enseñó, porque la historia que yo estudié no era esta. Era que los amazigh venimos de otros países y la realidad no es esta. La realidad es que los amazigh han sido ahí desde siempre. Y no es la cuestión, no es que yo soy autóctona o vengo de fuera. La cuestión es que necesito valoración, necesito que me valoren, que me miren como tal, como yo soy. Y a partir de reconocerme, a partir de que yo sepa quién soy, de que lo que llevo en la mochila está valorado, está tenido en cuenta, pues a partir de aquí empiezo a relacionarme, empiezo a reconocer yo también los demás, empiezo a querer este nuevo entorno donde estoy. Y eso ayuda también a suavizar la transición entre mi mundo, el mundo de donde yo vengo, el nuevo mundo, pues la sociedad de acogida, la transición del idioma materno pues al idioma de acogida que tengo que aprender, y muchas ventajas que, bueno, ¿sí? Vale, pues sí, si después hay más tiempo, pues comentamos más cosas y gracias.